Y aquí estamos en nuestra mesa recibiendo a dos licenciadas en fonoaudiología, Silvia Palermo e Inés Podestá. Silvia e Inés. Muy bienvenidas. Buenos días. Gracias. Primero que nada. Buenos días. ¿Qué es esto del trastorno del lenguaje? ¿Qué significa para arrancar? Bueno, el trastorno del lenguaje es cuando los niños no pueden adquirir la función del lenguaje en forma adecuada y en el tiempo adecuado, ¿no? Tenemos una evolución que es la normal. Los niños empiezan a comunicarse en las primeras horas de nacimiento. Cuando esto no ocurre, hay dificultades, ¿no? Nosotros decimos cuando un niño no puede comunicarse al año, ya estamos con algo que no está pasando. O sea que el proceso normal sería que empezaran a emitir sonidos, que tengan nivel de comunicación a los 6, 7 meses. 6, 7 meses. Sí. Ahí está. No estamos hablando solamente de la palabra cuando estamos hablando de comunicación, no, ¿verdad? Eso es lo primero que tenemos que tener muy en cuenta. Cuando uno habla de lenguaje, piensa en la palabra. Ahí está. Comunicar va mucho más allá que decir una palabra en forma correcta. Y bueno, cuando los niños no pueden de alguna manera transmitir sus necesidades, sus gustos, lo que les pasa, los afectos, la mirada, el gesto, todo eso tiene que ver con comunicación y es lo que las fonoaudiólogas llamamos lo prelingüístico. O sea que ahí, en lo prelingüístico, ya se puede empezar a detectar si tiene alguna problemática o no. Sí, quizás no lo que después podría ser el trastorno específico del lenguaje, pero sí, o sea, hay elementos de la comunicación que están previos a que aparezca la palabra, ¿no? Cuando luego empieza a señalar, esas cosas uno ya puede ir viendo que, bueno, que algo de repente viene un poco más retrasado, o que puede haber algo alterado. Pero en sí, como tú preguntabas hoy, lo que es el trastorno específico del lenguaje, lo que está bueno diferenciarlo es que no es un simple retraso. A veces hay estos niños que, bueno, que tienen un inicio retrasado del lenguaje, pero el trastorno en sí es un trastorno que afecta la función del lenguaje. O sea que va a tener consecuencias después cuando el niño siga creciendo y es algo que lo va a acompañar para toda su vida. Es un trastorno del desarrollo y que no es algo que, bueno, que después de un año de tratamiento el niño pueda como compensar ese retraso que tuvo y después no quede secuelas. O sea que hay gente adulta que tiene trastorno del lenguaje y que vivió toda su vida con trastorno del lenguaje y que puede convivir. Claro, sí, o sea, no es algo que... Entonces no me queda claro cuál es el trastorno. No es no, yo soy ignorante. No es algo que se cure definitivamente. Se rehabilita, tiene un proceso en el que se puede funcionar. ¿Y si no se rehabilita? Y si no se rehabilita... Y es muy limitante, o sea... Es muy limitado. Claro, limitante en el sentido de que si uno no logra compensar de repente las habilidades para comunicar, después cuando empiece la escuela, eso va a repercutir en la adquisición de la lectoescritura, en la socialización. O sea que va a quedar retrasado. De la evolución normal. Y sí, va a repetir años, va a tener complicaciones. Sí. Tenemos que pensar que todo lo que nos pasa en la vida y todo lo que aprendemos y desaprendemos tiene que ver con el lenguaje. O sea, cómo explicamos algo a través del lenguaje, cómo nos hacemos entender a través del lenguaje, hasta lo que tiene que ver con lo emocional. ¿Cómo le digo a alguien que lo quiero o que no lo quiero más? A través del lenguaje. Bueno, en un momento, parte de los artículos que leía yo, no sé cuánto, es cuando que decía que no encuentran la palabra, pero que eso nos pasa a todos. Eso nos pasa cuántas veces, claro. ¿Cuántas veces te pasa que decís, o un nombre, o una ciudad, y no lo tenés, y no lo tenés, no tiene nada que ver con eso? No, eso puede ser algo que a uno le puede pasar porque está cansado, claro. O bueno, pero esto es, claro, bueno, y que en algún momento reaparece. Claro. Porque vos no te acordás de esa palabra ahora, pero después aparece. Claro. Pero esto es algo que tiene que ver con el desarrollo del lenguaje. O sea, un niño que, por ejemplo, esto que, sí, ya va a hablar, tiene 2 años, todavía no dice palabritas, que a veces los papás presentan una preocupación y, bueno, la respuesta es, bueno, es varón, vamos a esperar que tenga 4, no sé, o todavía no empezó el jardín. Y lo que sí se ve es que de todos estos niños que de repente tienen 2 años y todavía no tienen adquiridas palabras o no arman oraciones, ya a los 2 años se espera que los niños empiecen a juntar palabritas. Quiero ¿no? tal cosa. Ahí va, no mamá, me gusta tal agua, otra. Mamá, agua. Entonces, lo que se ve es que de esos niños que
que a los 2 años todavía no habían desarrollado ese lenguaje, bueno, hay sí un porcentaje que era un retraso y que después quizás la evolución o con más estimulación o un tratamiento se pueda compensar o mejorar, y hay aproximadamente un 40% que después ese curso va a seguir en lo que es un trastorno. Que es esto que estábamos hablando hoy, que si uno no lo trabaja y no lo rehabilita, puede tener como sus consecuencias más que nada a nivel académico, ¿no? Esto que decíamos de la escuela, pero también en lo social. También en lo social y en lo emocional. Los niños son muy crueles. Entonces con esto los pares. Sí, sin duda. Nosotros vemos estos niños que de repente no se animan a hablar y tienen mucho para decir, porque no tiene por qué ser un niño que no tiene nada para decir. De repente está pensando, quiere expresarse, y como sabe que los demás se pueden reír o que siempre están pendientes a ver qué es lo que va a decir, si lo dice mal, se repliega. O estos niños que son muy inquietos porque no saben cómo expresarlo, entonces lo expresan a través de otro, ¿no? del cuerpo, de otra expresión. Que no quiere decir que no hablen, sino que no se pueden expresar lo que quieren. Sí, que no se pueden expresar correctamente. ¿Tiene que ver el tartamudeo también? No, nada que ver. Es otro trastorno. Nada que ver. No, digo por la duda. No, cuando nosotros hablamos del lenguaje tenemos todo lo que tiene que ver con lo receptivo del lenguaje, que es esto de la comprensión del lenguaje, del entender, lo que tiene que ver con el armado y la construcción de las frases y del discurso, o la formación de la palabra. Entonces tenemos niños que hablan, pero dicen mal las palabras, o que hablan, pero uno como que no termina de entenderle lo que dijo porque le armó faltan, raro, o el verbo o no le puso las conexiones, o te empezó a contar lo que le pasó en el día y empezó por lo que hizo en la cena, entonces se desorganiza. Y es ese trastorno del lenguaje específico, más allá de lo de comunicación que podemos ver desde chiquito, ¿a qué edad es lo lógico que lo empieces a detectar? ¿Cuando a los 4 o 5 años que se tiene que integrar al sistema educativo? ¿Cuándo? No, siempre las fonoaudiólogas los queremos antes. Antes. Hoy, a los 4 años, hay colegios que los niños ya tienen pautas de lectoescritura. Ah, la miércoles. Entonces, a esa edad estás aprendiendo un código nuevo, por lo tanto, queremos que ya esté por lo menos armado. Entonces, cuando un niño es un hablante tardío, pues decimos, a los 2 años no construye, no habla, o habla demasiado poco, bueno, hacer una consulta. Porque tenemos un gran porcentaje de hablantes tardíos que después desarrollan un trastorno específico del lenguaje. Eso te iba a comentar, claro, porque todos somos distintos. Todos tenemos nuestra evolución, nuestros tiempos y nuestras cosas, ¿no? Entonces, para darle tranquilidad a los padres, ¿no? Entonces, ¿cuándo es importante concurrir a un especialista? ¿Me explico? Sí. Porque debe haber algún examen, algún estudio, algo que se pueda detectar. Si es que tiene problemas de trastorno del lenguaje o si es que es un tipo retraído, es un tipo callado o es un tipo... Sí, sin duda que lo importante es hacer la derivación y la intervención temprana, ¿no? Lo que nosotros llamamos, bueno, cuando uno detecta, no quiere decir que ya se haga el diagnóstico. Está como yo te decía hoy, de esos niños que cuando tienen 2 años no hablan, algunos a los 5 años sí vamos a poder decir, bueno, hay un trastorno específico que está afectando la función del lenguaje, y hay otro que pudo haber mejorado y que ya quizás a los 5 años no se note. Eso no quiere decir que vamos a esperar a los 5 años para ver si el niño tiene o no tiene TEL. Lo que vamos a hacer es empezar a trabajar, y entonces, bueno, capaz que con 2 años ya se puede empezar a ver, y como tú decís, se hacen evaluaciones. Lo primero que se hace es descartar que haya alguna patología auditiva o que pueda estar afectando, porque sabemos que la audición forma parte importantísima en la adquisición del lenguaje. Nosotros somos imitadores. Ahí va. Sí, bueno, pero es fundamental. Aprendemos imitando. Una de las primeras cosas que se descarta es que no haya nada auditivo que pueda estar limitando. Es como, bueno, una serie de cosas que se tienen que ir descartando, pero seguir trabajando en eso, ¿tá? Trabajar mucho con la familia, en ir estimulando, y bueno, ahí ya se puede ir viendo si hay algunas cosas que tienen un carácter más específico y más persistente, porque lo que se ve es que frente al tratamiento, hay niños que uno ve que, bueno, que hay cosas que están como más persistentes, que mejoran, pero sigue habiendo como esa dificultad, que es lo que uno después ve que es bien específico del lenguaje. No se hace un diagnóstico de entrada. No es que haga una prueba
que me duró 2 días y dije, ay, tiene... No, Claro, es en porque el a lo que yo proceso. voy, no hay ningún ejercicio, pauta, estudio, análisis, algo que se le pueda hacer, porque a lo que voy, a que a todos los niños habría que hacerlo. ¿Me explico? Para detectar. A ver, el tema es que a nosotros la consulta es cuando al papá le preocupa, ¿no? Hay una teoría, ¿no? Que es, si el papá le preocupa... Bueno, hay pero que hacer- todos sabemos que tenemos papá que... No, bueno, pero si al papá le preocupa, va a una evaluación. Y si no, lo van a ver las maestras, Ahí está. la educadora. Bueno, se evalúa. Pero eso no quiere decir que un diagnóstico, porque no se hace un diagnóstico de trastorno expresivo del lenguaje a los 2 años. Ahí vas a ver que tiene un problema, que capaz que le hacemos un tratamiento y mejora rápidamente. Claro. O Pero no me explico, me diagnostica. refiero, No, por exacto. ejemplo, las maestras de 4 años, 3 años, 5 años, o la jardinera de mi época, yo qué sé, Sí. el primer año escuela, ponele. ¿Están preparadas para detectar esto y poder derivar? O sea, Bueno, ¿se dan cuenta? Sí, yo lo que te iba a contestar lo que preguntaste Dale. antes, a ver si Sí, por lo menos sí. por ahí, que tú decías hacérselo a todos los niños. ¿Hay algo que es el control del desarrollo? O sea, que es algo que hacen los pediatras. El pediatra cuando controla a los bebés o a medida que van creciendo no es solo medirlo y pesarlo. Por eso, el carnet de ¿ah? salud de niño, niña, adolescente. Perfecto, eso. Hay controles en el desarrollo que son obligatorios en los que el pediatra tiene una consulta marcada un poco más extensa en la que debería Poder detectar. Claro. Sí, poder detectar, Por ahí lo va, menos. por lo menos eso, a ver, bueno, Eso es lo- este Vamos a estudiarlo. niño, Los claro. signos de alerta. Eso, tiene 1 año y medio, todavía no hay ni una palabra, o 2 años y recién tienen 4 palabras. Estamos Por hablando- eso, porque si voy para ahí, eso es obligatorio. El carnet de salud Claro. de niño y adolescente lo Sí. tienen que tener todos. O sea, que todos los niños tienen que pasar por ese pediatra. Claro. Durante todos esos años de vida. Ahí es posible acercarse a Claro. por lo menos detectar un llamado de atención para derivarlo a... Ah, bueno, está. Sí, Me quedo claro, sí, tranquilo. sí, sí. El sistema está armado para que, No, o sea, se pueda claro, captar. El claro. tema también es, bueno, poder no caer después en esto de, ay, es varón, nació el hermanito. Sabemos que son cosas que, bueno, que a todas las familias pasan, ¿no? Afectan. Pero que Es el afectan. más chiquito. Pero no esperar de repente 1 año. A veces la consulta fue en marzo y bueno, nos vemos a fin de año y vemos a ver si evolucionó. Porque ese año, cuando el niño tenía 2, es importantísimo. Y si después vamos a empezar en marzo del siguiente año, a ver, es... Claro, porque se además yo pasa mucho no sé tiempo. muy bien en qué va el trastorno, si es neuronal, si es heredado, si es adquirido, no sé, pero te afecta todas las otras áreas de desarrollo después. Sí. Entonces, es como para que los padres estén atentos o le consulten a ese médico al que van cada 6 meses a hacerse la visita o cada Papá, 3. ¿no? Pediatra. Exacto, porque hay que detectarlo ahí, en ese momento. Ahora, y como enfermedad, ¿qué es? Yo soy una vaca, pero claro, es un trastorno que ¿qué? Es algo que falta, es algo que no se conecta bien, es algo, ¿qué? No tenemos ni idea. Claro, no. Es difícil explicarlo. Es difícil o sea, explicar para Doña Pocha. Claro. Pero es algo por lo que no hay una vacuna, obviamente, me No, explico. claro, sí, digo, no es una ni un enfermedad que se tratamiento contagie. específico. Ahí está. Hay una radiografía que Ahí salga. está, eso es verdad. No hay nada Tiene físico. quizás que ver con eso que vos decías más a nivel de conexiones. De del conexiones cerebro, por ejemplo, neurales. Si lo queremos poner como, ahí va. Ahí está. No es Para que la algo que gente se vaya a entienda. contagiar. Sí. Sí es algo que se ve que tiene un componente genético porque... Sí, como todo en nuestra Claro, vida. pero que bueno, uno ve a veces en familias, cuando ve un niño, hay alguien más en la familia que tuvo un inicio retrasado, que tiene algún trastorno del lenguaje, entonces vemos que no es, por ejemplo, para que también está bueno descartarlo, una falta de estimulación. ¿tá? Claro. No es que, ay, No es que porque te también sientas pasa a culpable veces- como padre de que no lo Claro. estimulaste, No sino quiere decir que no haya que estimular a los niños, pero también está bueno decir que un trastorno del lenguaje no es causado por una falta de estimulación. Bien. O sea, que está bueno como también Bien, aclarar eso. Bien. Y Ni por un golpe. No. ¿Me explico? No, Claro. se cayó de la cuna. No, mentira, Es no algo es que tiene eso. que ver con el desarrollo, ¿viste? Bien. Que decíamos hoy de neurodesarrollo, o sea, que forma parte junto con otros trastornos, Bien, que bien. son los que van apareciendo en el desarrollo del niño. O sea, no puede aparecer, esto no es algo que aparece a los 7 años o a los 10 años. A eso ya uno podría pensar, bueno, en otras cosas. Pero esto es algo que va apareciendo en el inicio del En las desarrollo, de la primeras adquisición. etapas. En las primeras Ahí va. etapas. Por eso es lo que está bueno, cuando uno detecta, derivar y poder
intervenir. Sí. Y después se ve, bueno, la evolución. A veces la evolución en un año ya está y Claro. a veces hay que seguir trabajando. No, sí, porque es importante que a esa edad no se hace un diagnóstico que se etiquetó al niño con un trastorno específico del lenguaje, no. A esa edad se vio que había cosas para hacer, que puede ser bien. o no. Pero entonces, como a ver si estoy mal, ¿no? Como para darle tranquilidad a los padres. No es algo que se pueda detectar a simple vista, digamos, físicamente. No hay un estudio de sangre, No se- placa. Ahí está, no es algo que se pueda hacer así. Ni la placa ni nada. Sí tenemos la convicción de que el pediatra lo puede empezar a detectar en esos controles que son obligatorios en este país para todos los niños de la República, tener el carnet de salud de niño, niña y adolescente. Ahí se puede detectar, por lo tanto, los padres pueden tener el diálogo con ese médico pediatra que los atiende para quedarse tranquilos por ahí. Porque hay un montón de otras situaciones que se pueden confundir con un trastorno del lenguaje o con un autismo y que no lo son, que son parte de la evolución de cada individuo que es distinta en cada ser humano. Bien, entonces lo concreto es al pediatra, porque todos tienen que pasar por el pediatra. Entonces, Sí, bueno, consultemos por ahí en primera instancia, antes de que entre al sistema educativo, antes de que ya empiece a tener problemas sociales con sus Sí, compañeros. y los papás también pueden leer el carnet de salud del niño, que hay una parte en donde están las pautas del lenguaje y los signos de alerta, y lo pueden mirar y Bien, es comparar. muy completo. Es como un librito. Bueno, no voy a explicarlo porque lo tienen que tener todos en este país, tienen que saber lo que es el carnet de salud y etc. Muchísimas gracias, espero que hayamos desasnado un poquito, por lo menos a la gente, para que no esté tan nerviosa con esos temas, porque a veces se despiertan alarmas y ya, viste, como somos tan psicópatas que queremos, ¡ay, mi hijo está enfermo! Pastillita, no, no es por No se ahí. arregla con pastilla tampoco. Bien, me encanta. Me encanta, me encanta. Muchísimas gracias y a las Gracias. órdenes para comunicar todo lo que necesiten. Bueno, gracias. Nosotros nos vamos a una pequeña pausita y ya volvemos. Hay todavía más día a día para vos. Si me dices